el equipo 4 y vamos a presentar la práctica de termoformado. Los objetivos de la práctica son conocer las partes y el funcionamiento de la máquina, aprender a montar y calibrar el material y también conocer todo el proceso de termoformado y los parámetros a ajustar. Pequeño esquema de la máquina de termoformado, donde podemos observar las distintas partes. Primero tenemos el pedal que se encuentra abajo y ayuda a mover la cámara con resistencias. Luego en esta parte tenemos un control de temperatura con el que vamos midiendo cómo se va calentando el plástico para alcanzar la temperatura ideal. Tenemos las prensas, que es donde se coloca la lámina de plástico. Tenemos la cámara con resistencias y también tenemos los enfriadores. Esta es la máquina de termoformado. Como pueden ver, consta de muchas partes. Una de ellas, la más importante, es el termómetro, el cual nos va a servir para indicar la temperatura a la que queremos llevar nuestro material. De este lado se encuentran los ventiladores de enfriamiento, para cuando nuestra pieza haya salido podamos enfriarla y no tengamos problemas de manipular. Esta parte es para poder colocar el material. Se coloca la placa de plástico que se vaya a usar. Según la medida de la máquina, la nuestra es de 75 por 57. Siempre tiene que quedar el material exacto, ni un poquito más ni un poquito menos. Si queda menos, puede quitar presión y al momento de nosotros bajar la placa se puede zafar. Entonces lo mejor es que quede al ras. Entonces se baja esta pieza, se atora, se coloca en esta parte lo que tú quieras termoformar. Entonces ya una vez colocado todo, se recorre las resistencias de calor para que empiecen a pasar el calor al plástico y de esta manera nosotros ir manipulando la temperatura al punto en el que el plástico empieza su proceso de calentamiento. En el plástico se empieza a deformar y llega un punto en el que el plástico, después de estar deformado, regresa a estar en una parte tensa y empieza a bajar una ligera pancita, la cual tiene que llegar a un poquito arribita del material dependiendo del grosor del plástico y del material que vamos a termoformar. Después de eso, nosotros bajamos y activamos la succión. 200 grados, sigue bajando. ¿Puedo tocarlo? Claro que puedo tocarlo. Eso no es lo más divertido, espérate. Ahora. Es que es segura, económica y amigable con el medio ambiente. Amigable con el medio ambiente porque los termoplásticos se pueden reutilizar. Y segura porque le da más vida al producto. Y económica porque gastas menos materia prima al utilizar los termoplásticos. Utilizamos una lámina de PET, el cual es resistente químicamente, es muy tenaz. Y se utiliza en envases, empaques, e incluso en fibras para cubrir capacitores y en algunas fibras para ropa. Bueno, al tener nuestra pieza pudimos ver que tuvo como unas pequeñas deformaciones, como unas líneas, pero aparte de eso, en realidad la pieza quedó muy bien, se pudo ver cada detalle en el termoformado, pero podemos asumir que esas líneas o esas deformaciones que tuvo pueden ser por como tres cosas. Una es que nos dijo el señor que el aire puede afectar y aunque las ventanas cerca del termoformado estaban cerradas, había una por aquí que estaba abierta, entonces pudo haber sido eso. Otra pudo haber sido la temperatura del plástico, a lo mejor no está lo suficientemente caliente o se calentó de más y eso pudo afectar. O pudo haber sido ya sea como qué tan rápido hizo el termoformado o la posición de las piezas que hizo que esas líneas aparecieran, pero por lo que debemos de tener más cuidado al hacer un nuevo termoformado, pero aparte de eso la pieza en realidad quedó muy bien. La práctica de termoformado fue bastante interesante para mí, me gustó mucho y me resultó impactante la facilidad con la que se realiza y cómo queda el detalle en cada una de las partes que se va plasmando en el plástico. Al final fue muy interesante y siento que será muy útil. En la práctica de termoformado la verdad estuvo muy interesante y pudimos ver que hay que tener mucho cuidado al trabajar con plástico, al menos en termoformado, y cuidar que el aire no se nos meta porque puede crear imperfecciones en nuestra placa. Termoformado siento que es una de las mejores formas de manipular el plástico porque además de que genera una producción rápida, masiva, además de que ayuda a reciclar el material que no se usa, es una forma muy efectiva de poder utilizar al máximo el material y es además de bajo costo y genera muchos beneficios, tanto costo-beneficio.
Bueno, en conclusión, en esta práctica aprendimos cómo se utiliza la máquina del termoformado, también sus características y cómo es importante este proceso, bueno, esta máquina, ya que en México se hacen muchísimos empaquetados de comida o de juguetes o de herramientas, entonces se me pareció muy interesante. En la práctica de termoformado, aunque no la pude realizar, hablando con mis compañeros entendí cómo funcionaba la máquina, cómo se calibraba y qué piezas eran las que podían salir. Dando cuenta que el termoformado es una práctica que hoy en día juega un papel bastante importante en la producción de empaques en nuestro país, debido a que lo que ya vimos que es barato, es rápido, es fácil de utilizar, pero sobre todo que es amigable con el medio ambiente. Entonces yo creo que por las condiciones que estamos viviendo en nuestro planeta, creo que va a seguir siendo una técnica para la producción de empaques bastante importante.